Bien, el trabajo de hoy pues va a referirse a la fuerza electromotriz. Tenemos ahí una apreciación de lo que es la fuerza electromotriz. Se abrevia FEM, FEM. Cuando hablamos de fuerza electromotriz, estamos hablando de una característica de una fuente de corriente o de un generador. ¿Para qué nos sirve la fuerza electromotriz? Para mantener el voltaje o la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito que es por donde circula pues la electricidad o la corriente eléctrica. En la imagen nosotros vemos un diagrama de un circuito eléctrico. Está la letra E mayúscula, eso significa fuerza electromotriz del generador. En este caso puede ser una batería. Hay la polaridad positiva y negativa, o sea, son los bornes de la batería. Y también encontramos una letra R mayúscula. Eso representa un aparato receptor o resistencia eléctrica. Y nos señalan cómo circula la corriente eléctrica. Hay unas flechitas rojas que nos permiten identificar cuál es el sentido de la intensidad de corriente. Bueno, esto es la fuerza electromotriz. Aquella característica que permite a una batería o un generador mantener una diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos señalados en un circuito eléctrico, donde hay algunos dispositivos conectados a aparatos receptores. Ten en cuenta eso. Vamos a la siguiente. Dice medida de la fuerza electromotriz. Hay ciertos aparatos que miden la fuerza electromotriz y eso es un voltímetro, como el que se muestra en la imagen. Hay diferentes modelos, pero ese, por ejemplo, es de una aguja digital en la que nos muestra pues claramente el voltaje al medir, digamos, la fuerza electromotriz de una batería de 12 voltios. Bueno, para medir la fuerza electromotriz, como se ha dicho, pues, por ejemplo, de una batería se utiliza un voltímetro. Para ello se colocan los terminales de la batería conectados con el aparato. Entonces allí tengo una muestra de cómo se hace esa operación. Están llegando tarde. Amaris Carrera, el otro no está identificado, no sé de quién se trata. Saben que deben venir con los nombres, si no, no pueden ingresar. Bueno, eso es lo que es la medida de fuerza electromotriz. Como mide voltios, la fuerza electromotriz también se expresa en voltios. Para calcularlo, pues se utiliza también la ley de Ohm, como una fórmula de fuerza electromotriz a suma de resistencias por la intensidad de corriente. Eso cuando tengamos que aplicar una fórmula, ¿no? Fuerza electromotriz igual a suma de resistencia por intensidad. Es una ampliación de la ley de Ohm, ¿no? Que ya habíamos tratado anteriormente. Vamos a la siguiente. Tensión en los bornes. Bueno, hablamos de tensión o voltaje, es lo mismo. Cuando queremos saber qué voltaje tiene una batería, lo que hacemos es medir el voltaje en los bornes. Pero hay tres posibilidades que pueden presentarse. La primera es cuando esté un circuito en funcionamiento, es decir, usted ve que hay una batería y de la batería hay unos cables que van, por ejemplo, a una bombilla, ya entonces está entregando corriente la batería. Entonces ahí
decimos que la batería está en proceso de descarga. Se dice que está en proceso de descarga porque está suministrando energía pues a un elemento del circuito. Y en ese caso pues se aplica la fórmula que ustedes ven allí. ¿Sí? Siguen llegando tarde algunos, interrumpen los que llegan atrasados. Ustedes saben eso. Aries. La segunda posibilidad es cuando en la batería recibe corriente, es decir, cuando ha estado descargada y se lleva a un taller a que le provean de carga eléctrica, es decir, que le vuelvan a cargar. Entonces la fórmula ahí trabaja con el signo más, o sea, se suma la fuerza electromotriz más el producto de la resistencia interna por la intensidad. La R minúscula significa resistencia interna. Y la tercera posibilidad es que está la batería abandonada, es decir, no está ni recibiendo ni entregando corriente. Ahí se dice que está en circuito abierto, es decir, no existe aplicación de corriente. Y por lo tanto, pues el voltaje que se mide en los bornes de la batería corresponde a la fuerza electromotriz. Bien, dígame, Villegas. Es que dice Rada si lo puedes dejar entrar, que entra como iPhone, que no le deja cambiar el nombre. No le escucho bien, vuelvo a repetir. Que dice Rada si lo deja entrar, que entra como iPhone. Alguien quiere entrar, pero ¿quién es? Rada. No le escucho. Bueno. Dice Nicolás Rada, profe. Rada, ya, Rada. Bien, vamos a ver. Ya le di acceso. Hay que indicarle que siempre vea con el nombre correcto. Buenos días, profe. Buenas tardes. Tenía mala conexión. Y viene con nombre que no está identificado. Es que lo tengo que cambiar aquí dentro de clase. Para otra vez no vuelvo a repetir eso. Bien. Teníamos entonces la explicación de la tensión en los bornes. Recuerde que la batería tiene dos bornes, uno positivo y el otro negativo. Entonces, cuando hablamos de tensión, estamos hablando de voltaje que existe en la batería cuando se coloca el voltímetro en los bornes. Entonces, hay tres posibilidades: cuando la batería entregue corriente, cuando reciba corriente o cuando no esté haciendo ningún trabajo, ya sea de entregar o recibir corriente. Está abandonada. Ahí hablamos de un circuito abierto. Veamos la siguiente. Potencia eléctrica, esto ya lo hemos analizado, pues hay dos fórmulas. La potencia igual trabajo sobre tiempo y también potencia igual al producto del voltaje por intensidad. Ambas fórmulas las hemos utilizado ya. La unidad de medida es el vatio o watt y corresponde pues a la cantidad de energía eléctrica o trabajo realizado por un elemento, ¿no?, de un circuito en la unidad de tiempo. Eso es la definición. Bien, hablamos ahora de resistencias eléctricas asociadas, es decir, forma una asociación, igual que en los condensadores que ya hemos tratado. Se pueden presentar varias resistencias eléctricas conectadas en serie, es decir, una a continuación de otra pues que se puede observar o visualizar en la imagen. Hay tres resistencias. Entonces ahí decimos que están conectadas en serie, ¿no? Cuando ocurra esto, pues hay tres propiedades que hay que memorizarlas, hay que aprenderlas, igual que propiedades que se vieron aplicadas a condensadores, ¿no? Pero acá son otras.
algo relacionadas, sí, pero son diferentes. La primera propiedad cuando están en serie es que la intensidad reducida, digamos, ¿no? Intensidad equivalente del circuito es la misma que la que circula por cada una de las resistencias. O sea, son iguales. La segunda propiedad habla del voltaje o diferencia de potencial, ¿no? De la asociación o voltaje equivalente equivale a la suma de los potenciales parciales. Entonces, cuando usted conecte, por ejemplo, 3 bombillos en serie, usted va a ver que los voltajes en cada bombillo disminuyen, es decir, la intensidad de la luz va a bajar porque la suma de los 3 bombillos pues daría el voltaje de 1, ¿no? O sea, se está distribuyendo. Y la tercera propiedad, que la resistencia equivalente de la asociación o resistencia reducida que llamamos, equivale a la suma de las resistencias que intervienen en el circuito, suma de resistencias parciales. Entonces son 3 propiedades que hay que mantenerlas en la memoria cuando tratemos de resolver problemas de resistencia eléctrica. En este caso, asociadas en serie. También pueden presentarse resistencias eléctricas en paralelo, cuando están colocadas de tal forma que una esté al lado del otro. Asimismo, hay tres propiedades. Esas propiedades son, la primera, que la intensidad eléctrica del circuito equivale a la suma de las intensidades parciales. La segunda, que los voltajes son iguales. Y la tercera habla de los recíprocos. En esa parte, como que se parece a una de las propiedades que se analizó en los condensadores, cuando estaban asociados en serie. Aquí hablamos de resistencias en paralelo. Entonces hablamos que el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de recíprocos de las resistencias parciales. Bueno, eso en el caso de que las resistencias se presenten asociadas en paralelo. Pero en los circuitos, pues ustedes saben, el caso es que pueden presentarse en forma mixta y entonces hay que trabajar visualizando cuáles son las que están en serie y cuáles son las que están en paralelo. Al igual que hicimos ya problemas aplicados a condensadores, ¿no? Solo que estas propiedades son distintas. También son 3, sí, pero son distintas a las aplicadas a los condensadores. Generalmente, para poder recordarlas, pues póngala a un lado los condensadores y a otro lado la resistencia eléctrica. Encuentre ciertas semejanzas o ciertas diferencias y así usted las va a recordar fácilmente. Bueno, hasta ahí la parte explicativa de estas láminas, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí la fin de la presentación y vamos a ir a practicar a la pizarra con algunos problemas referidos a este tema. Entonces vamos a colocar acá a ver, problemas referidos a fuerza electromotriz
y asociación de resistencias. Eléctricas. Bien, eso lo dejamos como título. Luego vamos a colocar el texto del primer ejercicio. Por un circuito de resistencia externa igual a 10 ohmios y de resistencia interna 2 ohmios, circula una corriente cuya intensidad es de 4 amperios. Calcular general A, la fuerza electromotriz del generador. Literal B, caída de potencial en el generador. Literal C, la diferencia de potencial entre los bornes del generador. Bueno, ahí tengo el primer problema referido pues a esta temática. Vamos a extraer los datos. Entonces tengo los siguientes datos. Hay una resistencia R de 10 ohmios. Hay una resistencia interna, esa se representa con una R minúscula. R minúscula, voy a hacerla bien. Bueno, dejémosla ahí. 2 ohmios. Hay una intensidad de 4 amperios. Esos serían los datos. Veamos una figura. Se trata de un circuito, ¿no? Entonces, en un circuito va a haber un generador o una batería. Puede ser así. Este tiene más y menos, serían las polaridades. Y esto va unido a una resistencia. Generalmente se lo representa con una línea quebrada.
Entonces tengo yo aquí un circuito. Este vendría a ser la resistencia. Y aquí en la batería internamente hay otra resistencia. Entonces hay una resistencia interna y una externa. Se entiende que la corriente va en un sentido. ¿Sí? Eso es un circuito. Y podemos indicar que va es por el conductor, pues, ¿no? Con cierta intensidad. Esa es la idea. Entonces, esto sería intensidad. Bueno, tengo ahí entonces una resistencia exterior a la batería y una resistencia interior a la batería. Esta batería pues tiene una fuerza electromotriz que nos dan como pregunta, ¿no? Hay que calcular. Bueno, veamos entonces los cálculos. A ver, lo vamos a hacer en orden a las preguntas. Literal A. Calcular la fuerza electromotriz. Bueno, la fuerza electromotriz se la representa con la letra E. Es igual a la suma del voltaje exterior, pongamos así, VE, voltaje exterior, más el voltaje interior o interno, ¿no? En la batería. Ahora, esto de aquí puede ser escrito de la siguiente manera. El voltaje exterior puede ser calculado multiplicando la resistencia exterior por la intensidad de corriente. Eso de acuerdo a la ley de Ohm, ¿verdad? Más el voltaje interior sería la resistencia interna, R, también por la intensidad de corriente, que es la misma, ¿no? Que la que circula por fuera. Bueno, ahora que ya tengo esos valores, pues reemplazo o puedo sacar factor común antes de reemplazar. Puedo sacar factor común intensidad, que multiplica a la resistencia externa más la resistencia interna. Al reemplazar, pues voy a tener fuerza electromotriz igual a 4 amperios por 10 ohmios más 2 ohmios, ¿no? Que es la resistencia interna. Bueno, y allí, al hacer las operaciones, pues tendríamos que la fuerza electromotriz sería 4 por 12, 48. 48 y amperio por ohmio pues me da voltios. La fuerza electromotriz, ya lo habíamos dicho, se mide
en voltios. Entonces ahí tengo ya la primera respuesta. De la fuerza electromotriz. Entonces aquí podemos escribir es la fuerza electromotriz. Es la fuerza electromotriz. Bien, hemos calculado entonces esa parte. Vamos al literal B. En el literal B, pues, nos están preguntando caída de potencial en el generador. Entonces eso es el voltaje interno. O sea, es lo que ocurre en el interior de la batería, ya, ¿no? Y esto es igual a la resistencia interna por la intensidad. Entonces tendríamos voltaje interno igual a 2 ohmios por 4 amperios. Entonces me va a quedar que el voltaje interno es igual a 8 voltios. Esa es la caída de potencial que llamamos, ¿no? Bien, es decir que de los 48, que es la fuerza electromotriz, 8 están en el interior de la batería, es lo que llamamos caída de potencial. Bien, entonces vamos al literal C. Literal C nos habla de diferencia de potencial entre los bornes del generador. Entonces ahí es la tensión en los bornes. Podría ser una de las fórmulas el voltaje exterior. Resistencia por intensidad. Entonces aquí vendría a ser la resistencia externa, 10 ohmios, por 4 amperios. Lo que nos da, pues, un valor de 40 voltios. Bien, esa es una fórmula para hallar el potencial externo. Entonces es la tensión en los bornes, esta última pregunta, ¿no? Hasta ahí el problema 1. Vamos al problema 2. Problema 2. Una batería cuya fuerza electromotriz es de 10 voltios
presenta una resistencia externa de 1 ohmio. Calcular la intensidad de la corriente en el circuito literal B, caída de potencial en la resistencia interna literal C, la diferencia de potencial en los bordes de la batería. Se conoce que la resistencia externa es de 4 ohmios. Bueno, hasta ahí el problema 2. Vamos a sacar los datos. Tenemos lo siguiente. Fuerza electromotriz, que es la letra E, 10 voltios. Resistencia interna, 1 ohmio. Resistencia externa, 4 ohmios. Bien, parece que son los únicos datos. La figura, pues ya sabemos. Tenemos la batería. Ya conocemos el trazado. Entonces viene un circuito esta es la resistencia externa. Aquí hay una resistencia interna. Y se supone que la corriente circula de esta manera. Estamos hablando de una intensidad de corriente que va por el conductor. Entonces tenemos esta la intensidad. Bien. Tendríamos así. Bueno.
los cálculos. En los cálculos vamos a ir en orden. Literal A. Intensidad de la corriente me pide. Pero partimos de que la fuerza electromotriz es igual al voltaje exterior más el voltaje interior. Y recordamos cómo se calcula cada uno de ellos. Esto es resistencia por intensidad. Y el de acá es resistencia interna por intensidad. Sacamos factor común, la intensidad, y me va a quedar resistencia externa más resistencia interna. El otro factor, despejamos lo que buscamos, intensidad, despejamos de ahí y tendríamos que esto es igual a la fuerza electromotriz dividido para la suma de resistencias. Entonces va a quedar igual a ver, la parte de arriba serían 10 voltios y abajo 4 ohmios más un ohmio. Por lo tanto, la intensidad sería 10 para 5 a 2 amperios. Esta sería la respuesta de la intensidad. Bueno, literal A resuelto. Vamos al literal B. A ver, el literal B, ¿qué dice? Nos dice caída de potencial en la resistencia interna. Nos vuelven y nos preguntan el voltaje interior. Sería la resistencia interna por la intensidad. Entonces tendríamos voltaje interior a la resistencia 1 ohmio por 2 amperios que acabamos de calcular. Entonces el voltaje interior, que es la caída de potencial, es 2 voltios. Esta sería
la respuesta al literal B. Vamos al literal C. A ver, literal C nos pide la diferencia de potencial en los bornes de la batería, es decir, el voltaje externo. Esto es resistencia por intensidad según la ley de Ohm. Entonces tendríamos resistencia externa, 4 ohmios, por la intensidad, 2 amperios. Lo que nos da la respuesta de 8 voltios. Tenemos ahí entonces la respuesta al literal C de este segundo problema propuesto. Bueno, hasta ahí vamos a dejar para continuar después con más problemas en la clase siguiente.